Bueno, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Buen día. Esta es una actividad para cuarto novena, bien, de Tratado del Pilar, turno vespertino. Me presento, soy el profesor López Fausto. Eh, el espacio que trabajamos en el aula y de manera virtual va a ser geografía. La geografía que vamos a trabajar tiene que ver con una geografía mundial, bien, donde no se trabaja tanto una geografía física, sino más que nada una geografía social y política. Eh, y es importante, si trabajamos lo social y lo político, definir determinados términos, bien, como por ejemplo el Estado. ¿Qué es el Estado? Bien, antes de arrancar con este contenido, vamos a ver, digamos, de qué manera nos vamos a manejar, vamos a trabajar. Yo recomiendo, aconsejo y trabajo también en una aplicación que todos lo conocen, que algunos tal vez tienen recelo de trabajar, otros tal vez no pueden, que es el Classroom. Bien, como ustedes verán, yo acá tengo organizado todas las aulas virtuales, bien, y dentro de esas aulas virtuales tengo cuarto novena. En cuarto novena no solamente trabajo yo, sino que trabajan distintos profesores. Por ejemplo, el que ya ha subido actividades es el profe de historia, que si no me equivoco es Ricardo Schneider, la profe de biología, de salud y adolescencia. Bien, y los otros profesores, a medida que pasen el tiempo, van a ir subiendo sus actividades. Tengan en cuenta que el código para toda el aula virtual es en minúscula E5ONBUI. Bien, con ese código de acceso ustedes ingresan y tienen todas las materias de manera ordenada. ¿Y por qué aconsejo trabajar con Classroom? Porque ahí no se pierden las actividades, directamente ya quedan en un historial, y no es así tanto si ustedes lo pasan por WhatsApp o Gmail. Ahí por lo general muchas veces se pierde o es difícil de encontrar los trabajitos de ustedes. Esto es mucho más sencillo. Y como digo siempre, no le tengan miedo a la aplicación, es una aplicación sencilla, que no ocupa muchos espacios, ¿bien? Y que tampoco consume tanta internet. Este video, por ejemplo, consume mucho más internet de lo que consume cuando ustedes suben las actividades. Bien, volvamos al tema que es el Estado. Bien, a medida que la población, digamos, ha aumentado en número, bien, ha tenido la necesidad de organizarse, bien, y para eso aparecen los estados, bien. Los estados son las formas que tienen las sociedades de organizarse, y a cambio este estado debe garantizar derechos, bien, al individuo, bien, también el individuo se tiene que comprometer con obligaciones. Por ejemplo, una de las conclusiones o una de las definiciones que yo pongo para definir qué es el Estado, ponemos: el Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Bien, los estados regulan el comportamiento social. Bien, nosotros como individuos somos, se podría decir, libres por naturaleza. Bien, pero si nosotros dentro de esas libertades hacemos lo que nosotros queremos, es imposible convivir en sociedad, porque siempre estaríamos afectando al otro. ¿Se entiende? Al otro sujeto, al otro individuo. Por eso, digamos, dejamos nuestra libertad individual, cedemos nuestra libertad individual a una institución superior que es el Estado para vivir dentro de una sociedad. Esto lo plantea, por ejemplo, Luke, lo plantea Hobbes, distintos filósofos que fueron inspirando y construyendo esta idea de Estado nacional. Por ejemplo, está la teoría del Leviatán, bien, que es de Hobbes, donde plantea que uno deja sus libertades individuales a cambio de eh, convivir en sociedad. Y para eso hay un ente superior que vendría a ser el Estado que va a regular el comportamiento social. Acá está el origen del Estado, por ejemplo, ¿no? Los primeros estados que comienzan a formarse y qué tipo de estados son. Aparece Estados Unidos, después con la Revolución
francesa se va a dejar de lado estos estados absolutistas que eran las monarquías para pensar más en la participación ciudadana, ¿bien? Y el papel que tiene el pueblo a la hora de la construcción de estos estados. ¿Cuáles son los elementos del Estado? O sea, ¿qué tiene que haber para que haya un Estado? Y dentro de las principales características, o sea, de las cosas que tiene que haber es un territorio, ¿bien? Un territorio, que ese territorio tiene que tener límites, sobre ese territorio tiene que habitar una población, ¿bien? Y estos territorios, estos estados tienen que ser soberanos, no tiene que depender de otros para llevar adelante y tomar sus respectivas medidas o trabajar sobre sus respectivas leyes y normas. Tiene que haber un gobierno, bien, la sumatoria de gobiernos son los tipos de estado que nosotros tenemos, bien, un gobierno que administre el estado durante un determinado periodo. Nosotros, por ejemplo, tenemos estados representativos, bien, donde elegimos a nuestros representantes que gobiernan por un determinado periodo. En la actualidad gobiernan por 4 años y tienen posibilidad de una reelección de 4 años más, bien. Anteriormente a la última reforma de la Constitución del 94, los periodos de gobiernos eran de 6 años, bien, y podía volver a gobernar, digamos, con un periodo de 6 años siguientes. O sea, gobernaba 6 años, tenía que presentarse otro candidato y después podía volver aquella figura máxima, que en este caso es el presidente, a gobernar eh, el Estado. Hablamos de la soberanía y vamos a plantear dos cuestiones: la diferencia que hay entre Estado y nación y la diferencia que hay entre gobierno y nación. Perdón, entre gobierno y Estado. El Estado es un conjunto de instituciones, bien, y la nación tiene que ver más con lo cultural, bien, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con el comportamiento. Yo siempre digo y tomo de ejemplo, por ejemplo, cómo la nación guaraní, bien, habita sobre 3 estados, que vendría a ser el sur de Paraguay, perdón, sur de Brasil, Paraguay y noreste argentino, perdón. Ahí habita la nación guaraní, donde se comparte un lenguaje, se comparte costumbres, se comparte folclores. Eso está más relacionado con la nación, bien, con la identidad, y no tanto con la cuestión de eh, normas y leyes que eh, plantea el Estado. Y el gobierno tiene que ver más con aquellos que administran el Estado por un determinado periodo. ¿Cuáles son las características que tienen estos gobiernos? Y el tema del poder. El poder es algo que, si bien pongo la definición, vamos a trabajar más adelante con más profundidad. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se implementa ese poder? ¿Bien? ¿Qué tipo de poderes existen? Pero bueno, eso es para más adelante. Y después, dentro de las actividades, no tienen que buscar información afuera, es qué es el Estado, las características del Estado, cuáles son los atributos que tiene el Estado, las instituciones, las escuelas, los hospitales, seguridad. Dentro de eso están las instituciones. La diferencia entre Estado y nación y la diferencia entre Estado y gobierno. Es algo sencillo, suban las actividades, tienen tiempos del 31, no se dejen estar, bien, que no pase lo del año pasado, muchos se dejaron estar y todavía están rindiendo materia, o sea, calificaciones van a tener siempre. Tratemos de hacerlo en tiempo y forma, así llega diciembre y pasamos a otra instancia. Bien, les deseo lo mejor, que tengan una linda semanita y estamos charlando la próxima. Saludos.